Al inicio del informativo les decía que tenemos temas interesantes, uno de ellos el incremento del salario mínimo a través del decreto ejecutivo de diciembre del año pasado y que estos salarios o estos incrementos estarán vigentes a partir del próximo 15 de enero. Pero hay malestar, sobre todo en el sector trabajador. Incluso Convergencia Sindical habla de que estos incrementos que ha hecho el presidente Laurentino Cortizo son de los más bajos en toda la historia nacional. Muchos sectores quedaron por fuera de estos incrementos y quizá 10 son los que vendrán o tendrán algún aumento significativo, es lo que manifiesta este comunicado de Convergencia Sindical. Para más detalles vamos a conversar a esta hora de la tarde con Luisa Fuentes, forma parte de esta importante agrupación, pero también estuvo en esa mesa de negociación del salario mínimo. Luisa, buenas tardes, bienvenida a la edición estelar de Next Noticias. Preguntarte, conformidad con este decreto ejecutivo, de igual forma brevemente que puedas explicar qué sectores no recibirán ningún incremento y que ustedes cuestionan que en la pandemia, a pesar de la crisis, generaron grandes ganancias esos sectores económicos. Muy buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes a todos y todas. Como bien lo mencionas, Aldair, la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras Convergencia Sindical en estos momentos siente indignación en base al decreto 74 que fue emitido el 31 de diciembre del 2021 y el cual regirá los nuevos ajustes de salarios para los años 2022 y 2023. En este nuevo decreto solamente van a recibir ajustes salariales 10 actividades económicas. Entre ellas va lo que es la agricultura, la pesca, el tema de la minería y las canteras. Tenemos que considerar que se aumentó la cantidad de salarios mínimos que estaban actualmente en el país. Pasamos de 52 a 64 salarios mínimos, lo cual obviamente es un retroceso para la clase trabajadora y también aumenta lo que es el tema de la desigualdad a nivel nacional. Las 10 actividades económicas que se consideraron en este decreto, obviamente no agrupa la cantidad de trabajadores y trabajadoras que hay aquí a nivel nacional. Nosotros como Convergencia Sindical consideramos y también como parte de la mesa de salario mínimo llevamos propuestas concretas a la mesa y con estadísticas que nos proporcionaba el mismo gobierno nacional, entre ellos el MISI, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Contraloría y el Ministerio de Trabajo. A nosotros realmente llamó mucho la atención cuando el decreto salió el 31 de diciembre, donde la ministra mencionaba el tema de que ellos habían considerado aquellas actividades que durante la pandemia habían mantenido sus actividades, pero cuando leemos el decreto realmente vemos de que el tema de los supermercados, el tema bancario, la industria alimentaria, lo que es los puertos y también el tema tecnológico no fueron considerados en este decreto. Obviamente fueron aquellas actividades que durante la pandemia no duplicaron su aumento, sino que lo triplicaron. Entonces nosotros como Convergente Sindical realmente nos sentimos decepcionados de este nuevo decreto que ha emitido el gobierno nacional. ¿Queda alguna alternativa, Luisa, algo que se pueda hacer contra este decreto? De igual forma, consultarte, más salarios mínimos, mencionas en este momento 64, esto sin duda genera, qué sé yo, más desigualdad, tal vez. Correcto, de 54 salarios mínimos pasamos a 62. Y también tenemos que tomar en cuenta que el sector doméstico, que fue uno de los que más afectado estuvo con el tema de la pandemia también, solamente pasó un incremento de 300 a 315 dólares. Este sector ni siquiera el salario mínimo cubre las necesidades de la canasta básica. Realmente, a medida como tal, yo creo que el sector empleador, desde que se entabló la mesa de salario mínimo, siempre mencionó el tema de que no era el mejor momento. La ministra de Trabajo también dijo que teníamos que ver de que no era el momento necesario. Obviamente nosotros como sector trabajador, vuelvo y repito, damos propuestas concretas en base a la estadística que el mismo gobierno nacional nos proporcionó. A mí me llama mucho la atención que el discurso que ayer el presidente, este 2 de enero, mencionaba el tema de que Panamá iba a tener un gran aumento en economía y mencionaba que iba a ser alrededor del 9 perdón, y 12%, y ahora cuando vemos este decreto es totalmente lo contrario de lo que él establecía en su discurso. Entonces no entendemos cómo van a aumentar solamente en esas actividades y qué pasa con las demás, qué pasa con los demás trabajadores que durante la pandemia estuvieron poniendo su vida en riesgo, ¿no? Y que a estas alturas tenemos que esperar nuevamente 2 años más para que la mesa vuelva a entablarse y entonces verificar los salarios de los otros años que vienen. Claro, y algunos sectores también donde son
unos 6 centavos aproximadamente la hora, cifras como esas, ¿no? Correcto, va alrededor de 2 a 6 centavos y también no podemos dejar por fuera el sector bananero, pero el tema del sector bananero obviamente es porque ellos ya hace 2 años anteriores habían firmado un decreto. Es más, en las cortesías de la sala que se realizó en la provincia de Chiriquí y Bocas del Toro del sector bananero hizo un llamado al gobierno nacional de que tomaran en cuenta lo que ya se había firmado hace 2 años anteriores con el tema de que ellos iban a tener un porcentaje diferente para este tipo de negociación. Claro que sí, Luisa. Y que ya que mencionas también todas estas giras, porque estuvieron a nivel nacional, escuchando de todo un poco, pero al momento de llegar al cierre de esa negociación, la parte medular, la parte fuerte, ¿cuál era el ambiente? ¿Cuál era ese clima? De salida los empresarios llegaron diciendo no. ¿Y qué dijo el Mitradel? Correcto. Realmente la mesa se tembló por la presión que realizó el movimiento sindical. Normalmente la mesa de salario mínimo se reúne del mes de junio y julio aproximadamente y este año se hizo prácticamente el 29 de octubre con un retraso bien significativo. Igual también desde que nos sentamos en la mesa, el sector empleador dijo que no era el mejor momento, no presentó ningún tipo de propuesta mientras duró la negociación. El sector trabajador sí hizo su propuesta y el Ministerio de Trabajo solamente hacía el papel de mediador y al ver que no llegamos a un acuerdo, entonces ellos fueron los responsables de emitir el decreto 74, Por que no fue supuesto. nada favorable para la clase trabajadora. Claro, gracias. Muchas gracias por esa aclaración y sin duda que es importante que fue entonces fijado por el Ministerio de Trabajo. Gracias por la entrevista, Luisa. Correcto. Pasa buenas noches. Igual, buenas noches a todos y todas.